59 minutos de la mañana. Gracias por mantenerse con la revista en nuestras distintas plataformas. 13 Costa Rica Televisión, la 101.5 FM Costa Rica Radio y también nuestras redes sociales. Ayer la ministra de Hacienda anunció que para el 2020 el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos de las instituciones, estamos hablando de varias de ellas, Poder Judicial, Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, las organizaciones, las dependencias y órganos auxiliares de estos, todos los órganos de desconcentración. Y aquí viene la gran discusión sobre, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social, que ha dicho que en torno al tema de la regla fiscal, al tope, al gasto, ellos no se someterían porque necesitan invertir en distintos servicios que da, por supuesto, la Caja Costarricense de Seguro Social. Igual el tema en las universidades estatales, pero bueno, ayer la ministra de Hacienda dijo muy claramente que no podrán crecer como máximo hasta 4,67%. Eso dijo ayer en un comunicado de prensa la ministra de Hacienda. ¿Qué significa esto? Bueno, el gasto corriente incluye las transferencias, remuneraciones, o sea, pagos, salarios e intereses, entre otros, y es muy importante también recordar que dentro de las instituciones descentralizadas no empresariales se suman las instituciones descentralizadas no empresariales como instituciones de educación superior, por ejemplo, las universidades estatales, decíamos, sus órganos desconcentrados, los gobiernos locales, las empresas públicas no financieras, eso significa Compañía Nacional de Fuerza y Luz, ¿verdad? Entonces, esto toca todo el sector público ampliamente, y desde esa perspectiva queremos poner en análisis con nuestros economistas, Luis Paulino Vargas y Leiner Vargas también, que nos va a acompañar de vía remota para ver qué significa poner un tope. O sea, no pueden crecer las instituciones hasta un máximo de 4,67%, ¿verdad? 4,67%. Esto forma parte de lo que se aprobó con la pasada reforma fiscal. Buenos días, Luis Paulino Vargas, Leiner Vargas, buenos días también, que está del otro lado. Ya vamos con usted, don Leiner. Para iniciar, Luis Paulino Vargas, ¿qué implica un 4,67 para todas estas instituciones, ministerios, gobierno, ¿verdad? Gobierno central, con todos sus ministerios, la Compañía de Fuerza y Luz, las centralizadas, las no centralizadas, los municipios, las instituciones con transferencias? Sí, buenos días, Laura, y buenos días a Leiner allá en La Bruca. Lo que el gobierno hizo fue agarrar lo que está dicho en la ley 9635 en el capítulo de la regla fiscal. Agarraron los datos del crecimiento de la economía medido por el crecimiento del Producto Interno Bruto, el crecimiento, lo que en la jerga de economistas se llama el PIB o Producto Interno Bruto en términos nominales, o sea, incluyendo el efecto del aumento de los precios. Y se promedió los datos para 2015 a 2018, se hizo el promedio, y aplicando la regla fiscal lo que se obtiene es un crecimiento del 4,67% para el año 2020. El objetivo ahí es hacer que el gasto corriente de lo que llaman el sector público no financiero, que es prácticamente todo el sector público excepto bancos y el INS, o sea, empresas propiamente financieras, que el crecimiento del gasto corriente... ¿Qué es gasto corriente? Gasto corriente, pongámoslo en sencillito, es lo que permite que las instituciones funcionen en el día a día, desde el pago de salarios al pago del agua y la electricidad, para decirlo así. Pero también ahí va incluido el pago de intereses de la deuda, ¿verdad? Entonces, lo que permite que las instituciones estén trabajando día a día, que tengan los recursos para trabajar día a día, eso es lo que se llama gasto corriente. Entonces, eso crecerá a ese ritmo con el objetivo de hacer que crezca por debajo del crecimiento de la economía. De hecho, lo que se trata con esto es que crezca a una relación del 0,75, o sea, de un 75% de lo que la economía crece. Si la economía crece un 1%, crecería solo un 0,75 el gasto corriente. Si la economía crece un 2, el gasto corriente crecería un 1,50. Pero está diciendo que podrán crecer hasta un 4,67%.
Bajo la hipótesis, o sea, aplicando el promedio de crecimiento de los últimos 4 años, ese 4,67 es un 75% del crecimiento de los 4 años comprendidos entre 2015 y 2018. Entonces, ¿eso se hace con base en ese crecimiento? En ese promedio de esos años se aplica ese porcentaje del 75%. El objetivo es claramente restrictivo, es hacer que el gasto corriente crezca por debajo de lo que crece la economía, que el gasto corriente tenga un ritmo de expansión inferior al que tiene la economía, lo cual garantiza con el paso de los años inevitablemente que el monto de ese gasto corriente como porcentaje del tamaño de la economía, del valor de la producción nacional, que ese monto se vaya reduciendo a lo largo de los años. O sea, si ese gasto corriente va a crecer menos que lo que crece la economía, inevitablemente como porcentaje o como proporción del valor total de la producción nacional va a estar creciendo más rápido de lo que crece el gasto corriente. Inevitablemente ese gasto corriente como proporción del valor de la producción nacional se va a ir haciendo más chiquitillo. Hay ahí un objetivo claramente restrictivo, por eso el mismo Fondo Monetario Internacional decía que que el proceso de ajuste tenía más que ver con el lado del gasto que con el lado del ingreso. Porque, o sea, que la reforma tributaria que se aprobó tenía que ver más, se aprobó y que generó una huelga de 90 días, estuvo relacionada más con el gasto que con generar ingresos. Es correcto, efectivamente, y eso lo admite incluso el Fondo Monetario Internacional. Tal vez ahí es importante recalcar que aparte del efecto claramente restrictivo que esto tiene, por ejemplo, yo me puse a hacer ayer un ejercicio contrafáctico tomando el dato para el año 2018. Si la regla fiscal se hubiera aplicado en el año 2018 tal y como se está queriendo aplicar en el año 2020, eso hubiera obligado al gobierno a un recorte de alrededor de 140.000 millones de colones en todos los gastos corrientes, en todos los gastos para el funcionamiento normal de las instituciones, excepto intereses. Porque usted podemos apostar lo que sea, que el gobierno no va a tocar los gastos por intereses. No puede dejar de pagarlos. Los intereses se van a pagar completos, todo el ajuste va a ir en el resto. Va a ir en salarios, va a ir en agua, en luz, en combustible de los carros, en reparación de los carros, en el funcionamiento institucional, es ahí donde se va a sentir porque los intereses no lo van a tocar. Si se hubiera tenido que hacerse el año pasado, hubiese sido necesario recortar 140.000 millones del presupuesto del gobierno central, solo del gobierno central. Pero, y con esto termino, para que también Leiner pueda dar su punto de vista. También, Laura, aquí hay un grave, yo percibo, aparte del efecto restrictivo que inevitablemente va a impactar negativamente en la economía, yo percibo un grave problema en aplicar tabla rasa a todo el mundo, en aplicarle el mismo criterio a todo el mundo. A mí, por ejemplo, me preocupa tremendamente aplicarle esto a la caja del Seguro Social. Eso le iba a decir, esto incluye la caja. Se incluye la caja, incluye el seguro de salud de la caja, con los problemas que estamos teniendo de atención en la caja, de atención a los pacientes, a las personas enfermas. Problemas gravísimos que uno ve reiterarse una y otra vez de 1000 formas, incluso en los servicios de emergencia, en la falta de atención en los hospitales, en las larguísimas listas de espera de especialistas. Y le vamos a aplicar esto incluso al seguro de salud de la caja, además violentando la autonomía de la caja, porque ahí también, aquí hay toda una materia jurídica. Yo no soy abogado, pero sí puedo entender que aquí hay de fondo una materia jurídica muy delicada, porque hay autonomías definidas constitucionalmente que, perdone la palabra, sencillamente se la están pasando por donde usted ya sabe, se las están pisoteando, las están violentando alegremente, como que artículos completos de la Constitución política hubiesen sido borrados por medio de una ley ordinaria, y eso no es posible. Leiner Vargas, su posición, buenos días, su análisis de lo que significa poner esta meta. Me decía ahora el diputado Eduardo Cruzan que le habían pedido también al Ministerio de Hacienda que pusiera un porcentaje para ser evaluado. Bueno, ya lo puso el Ministerio de Hacienda, 4,67, no puede crecer más el gasto. Sí, muy buenos días, Luis. Y en realidad la situación es apremiante. Hay que entender que el objetivo de la regla fiscal es estabilizar la relación deuda a Producto Interno Bruto, es decir, que a largo plazo no siga creciendo la razón de la deuda
que de alguna manera ya está en 50% y hace muy vulnerable la economía, sobre todo por la calificación de nuestra deuda a nivel internacional. El tema es que cuando ya se tiene que aplicar una medida, vemos un poco lo difícil que es para el Estado costarricense llevar a la práctica estas normas. En primera instancia, porque hay que hacer tabla rasa, como dice don Luis, y se generan vulnerabilidades en los servicios públicos que de repente nos damos cuenta que no pueden enfrentar estos ajustes de manera igual en un ministerio, por ejemplo, que en una institución que da servicios y que además cobra por sus servicios, como es la Caja del Seguro Social. Además hay vulnerabilidades y hay particularidades, como es el tema del tratamiento constitucional de la autonomía, que se ha planteado también como un tema y será un tema de discusión en los próximos días y meses alrededor de las universidades públicas. Vean que estamos hablando también de temas muy vulnerables como el tema de las municipalidades, es decir, poner en una camisa de fuerza a instituciones muy diversas y muy distintas puede poner en peligro los servicios públicos más básicos para la población, como servicios de agua o servicios de recolección de basura. Es decir, podemos de alguna manera empezar a estrechar el funcionamiento del gasto del sistema público, y me parece que acá lo que existe es, digamos, un paso que va a ser muy duro, que vendrán consecuencias no solamente desde la perspectiva laboral, sino que también vendrán consecuencias desde la perspectiva, en algunos casos, del cierre de servicios por parte de instituciones. Yo quisiera nada más aportar una cosa que me parece que aquí el gobierno y particularmente el Ministerio de Hacienda está haciendo el esfuerzo por un lado de la ecuación. Es decir, la ecuación de deuda-PIB tiene dos partes. La deuda, efectivamente, el gasto, pero también el producto es parte de esa ecuación. Y ya se ha insistido en varias ocasiones que el país tiene que apostar a una reactivación del crecimiento económico para lograr que ese balance entre el ajuste por el lado de los gastos y el crecimiento económico sea mucho menos vulnerable, como me parece va a ser si la tasa de crecimiento sigue proyectándose tan baja para los próximos años. Decía, voy a volver ahora con don Luis Paulino Vargas, decía usted que esto hubiera implicado una disminución de 140.000 millones. ¿Puede usted, para el año pasado, si se hubiera aplicado la regla fiscal, que es el tope al gasto a todas estas instituciones? Esto está incluyendo ICE, Recope, AIA también, ¿verdad? No, por ejemplo, ICE no, porque no se aplica a empresas que estén en competencia. Por lo menos no a la parte de telecomunicaciones. No la parte de telecomunicaciones. La de electricidad sí, porque no está en competencia. ¿Sí? El INS tampoco, porque está en competencia con... Recope tampoco. Recope sí, porque es monopolio, no tiene competencia. Habdeba sí. Habdeba sí. Eso sí implica ese tope de gasto. Pero los 140.000 millones que yo les decía, para el año pasado era exclusivamente el gobierno central. Ajá. Yo no tuve tiempo de ponerme a revisar los otros presupuestos a ver qué hubiera significado. Vamos por partes. ¿Cuánto creció la economía el año pasado y por qué usted dice que hubiera significado un recorte de 140.000 millones y cuánto podría significar este año? Porque sencillamente, Laura, si uno agarra la regla aritmética... ¿Cuánto creció la economía primero? El año pasado creció un 2.7%, un crecimiento muy modesto. Eso significa que si se aplica la regla fiscal sería un 75%, pero no solo del 2.7, sino del promedio de los 4 años. Okay. Porque es el promedio de 4 años lo que se toma como referencia. Ahora, Laura, yo creo que Leiner apuntó un aspecto que es importantísimo. Sí, efectivamente hay que estabilizar y lograr que baje el porcentaje entre deuda y Producto Interno Bruto. Ese dato es clave. ¿Deuda se refieren a la deuda que tenemos? La deuda del gobierno central, digamos, medida con respecto al valor total de la producción nacional llamada Producto Interno Bruto. Ese porcentaje, ese dato es clave. Ese dato ha venido creciendo ininterrumpidamente. Tenemos que frenar ese crecimiento, tenemos que estabilizarlo y tenemos que hacer que empiece a bajar. Mientras eso siga creciendo, la bomba está ahí activada y en cualquier momento podría estallar. Con este plan fiscal
hasta las previsiones más optimistas, las del Banco Central, que son tremendamente optimistas, incluso esas previsiones tan optimistas aceptan que la deuda va a seguir creciendo mínimo hasta el 2023. Y realmente al país le urge frenar ese crecimiento del porcentaje de deuda versus Producto Interno Bruto. Pero ¿cómo se puede frenar la deuda? Vamos a ver, Laura, lo que yo diría... Laura, y lo otro que me llama la atención es que se aprueba ya este porcentaje en momentos en que se discute en la Asamblea Legislativa, que se aprueben los eurobonos, que es esa manera en que, digamos, ofrecemos títulos en el exterior, ¿verdad? Para que nos los compren en condiciones muchísimo mejores, por lo menos es lo que se ha dicho, que si vendemos esos títulos en nuestro al interno, ¿verdad? Entonces, esto se aprueba en momentos en que se quiere que se aprueben también, se pone este tope en momentos en que se quieren que se aprueben los eurobonos. Bien, ¿cómo bajar la deuda? Pregunto, Luis Paulino Vargas y Leiner Vargas, ¿cómo bajarla? Se ha insistido por parte de los diputados aquí en la Asamblea. Una respuestita corta. Hay que disminuir el gasto, insisten aquí en la Asamblea para aprobar eurobonos. Bueno, quizás esta era la señal que querían. Sí, vea, Laura, si a mí me pidieran una recomendación así, dicho muy en carrera, yo diría que el país lo que debió haber hecho, en vez de este camino que en mi juicio es muy equivocado, lo que debió haber hecho era acordar consensuadamente, democráticamente, una especie de regla fiscal democráticamente consensuada para graduar el crecimiento del gasto en función del crecimiento de la economía y graduarlo de manera tal que, por ejemplo, los servicios de salud de la caja no salieran perjudicados. Haber tenido ese criterio selectivo, cuidadoso, de, ok, vamos a aplicar consensuadamente esta regla fiscal para que el gasto tenga un cierto ritmo acompasado de acuerdo con el crecimiento de la economía. Y al mismo tiempo, lo que dijo Leiner, haber emprendido un programa de reactivación económica muy vigoroso, muy decidido, porque como le digo, Laura, y como lo dijo Leiner, esto es una simple división. En la parte de arriba de la división está el monto de la deuda, en la parte de abajo está el PIB. El asunto no es solo que la parte de arriba la deuda crezca menos, es también que la parte de abajo, el Producto Interno Bruto, crezca más. Si logramos que el Producto Interno Bruto crezca más, va a ser más fácil controlar el déficit fiscal, porque el gobierno va a recibir más ingresos al crecer más la economía, y el mismo crecimiento del Producto Interno Bruto va a hacer que la bomba de la deuda comience a desinflarse, porque la parte de abajo de ese cociente, de esa división, está creciendo más rápido que la de arriba. A eso se refiere la preocupación con la reactivación. La reactivación es clave para salir de eso. Y desgraciadamente, no solo la economía crece cada vez menos, sino, con todo respeto, el gobierno no parece tener ni la menor idea de qué hacer para reactivar la economía, y más bien está lanzando a Limón a una crisis pavorosa que también va a incidir negativamente sobre todo el país, porque ahí va a crecer muchísimo el desempleo, porque eso va a tener efectos recesivos que se va a traer abajo la economía limonense, y inevitablemente eso va a afectar a toda Costa Rica, no solo desde el punto de vista económico, posiblemente también desde el punto de vista social y político, ¿verdad? Leiner Vargas, ustedes decían, bueno, usted estaba diciendo también, esto va a afectar los servicios, es la preocupación, también lo decía Luis Paulino Vargas, porque no se va a dejar de pagar la deuda, pero entonces, ¿dónde se va a recortar? Decían ustedes, bueno, será inevitablemente los servicios. ¿Se podría haber hecho entonces otra alternativa de poner ese tope al gasto, que, como dice Luis Paulino, que no toque, por ejemplo, servicios como la Caja Costarricense de Seguro Social o otros servicios que ofrecen las municipalidades como los secudis, me parece que son estos centros de atención más integrales para niños y niñas? ¿Es a eso lo que ustedes se refieren? ¿Se podría haber hecho eso? Bueno, en realidad se podrían haber hecho muchas cosas. En el país se pudo haber tomado en serio el tema de la reforma fiscal desde hace varios años, y lamentablemente lo hicimos tarde, y la consecuencia de hacerlo tarde, de hacerlo hasta este año, es que estamos teniendo un costo político y un costo económico y de servicios mucho más altos. Ahora, el tema fundamental aquí, y vuelvo a insistir, es que se tomen en cuenta los dos lados de la ecuación. Efectivamente va a haber dificultades muy serias en el 2020 para poder
que las instituciones lleguen a ese tope. Ahora, tampoco la regla fiscal establece sanciones a los jerarcas o a las instituciones que lo incumplan. Esta es una especie de medida de buena voluntad al llamado de parte de. Vamos a ver si la Contraloría General de la República acata en los presupuestos, en la autorización de presupuestos, este tema de la regla fiscal. Ya hay varias instituciones diciendo que no pueden atender los servicios de manera plena si hay esta regla fiscal. Pero vuelvo al tema, y me parece importante, es que también hay otra medida detrás de la aprobación de la regla fiscal, y es que la ministra de Hacienda tiene la posibilidad de no autorizar la transferencia completa de los recursos que por ley le corresponde a algunas instituciones, llámese PANI, llámese las universidades. Es decir, que vamos a ver cuál de los instrumentos adicionales que tiene la regla fiscal se va a utilizar. Pero todo pone en entredicho una cosa, y es si el gobierno va a tener la fuerza suficiente política para sostenerse y para atender, digamos, el tema de la regla fiscal de un lado, y por el otro, si van a cambiar de actitud y vamos de verdad a tener un plan de reactivación económica como lo está requiriendo la economía costarricense para crecer, pasar de este raquítico 2,5% que tenemos a un 4 o un 5%, que permitiría muchísimo más margen de maniobra para tener una política fiscal un poquito más, menos restrictiva. Y se podrá, bueno, usted estaba diciendo algo, Leiner Vargas, permítame volverle a preguntar y ya devolverme con Luis Paulino para ir cerrando. Usted estaba diciendo que la ministra de Hacienda tiene en su poder, bueno, o más bien estaba poniendo en entredicho, no existe ninguna medida coercitiva, digámoslo así, para si no se cumple con ese tope al gasto. Pero sí tiene bajo su manga, bajo su poder, la ministra de Hacienda, en este caso, no transferir más recursos a las universidades o no transferir más recursos a quién más, bueno, no sé, sería a pensiones o no, pensiones sí tiene que hacerlo. Es decir, a las universidades, por ejemplo, o al PANI, al Patronato Nacional de la Infancia, si no cumplen o desobedecen el tope de la regla fiscal. Eso quiere decir que la aplicación de la regla va a enfrentar, ¿cree usted, más rebeldías, por así decirlo, por parte de juntas directivas de instituciones? Por ejemplo, puede ser tal vez la del ICE, o puede ser tal vez la de Habdeba, o puede ser tal vez ya la de la Caja se había manifestado en contra, las universidades se están manifestando en contra, o los propios municipios que por ahí valoran acciones legales. ¿Cree usted que se va a enfrentar eso y que entonces la ministra va a tener que aplicar acciones de ese tipo? No les transfiero la plata a las universidades si no se someten a la regla fiscal, no les transfiero más plata al PANI, Patronato Nacional de la Infancia, si no se someten a ese tope al gasto. Sí, yo creo que la situación se va a poner mucho más difícil de lo que prevemos si no hacemos un esfuerzo por concertar con las instituciones las normas. Ya estamos viendo, digamos, una aplicación muy mecánica de lo que dice el proyecto de ley, que claramente pone la situación, digamos, en un entredicho, y es que si miramos cuánto van a crecer los salarios y cuánto va a crecer la inflación proyectada por el Banco Central, la verdad es que esto significa un apretón muy fuerte para algunas de esas instituciones. Y cuando hablamos de instituciones que tienen su autonomía garantizada por ley, como las municipalidades o las universidades públicas o la misma Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene, digamos, una legislación propia, me parece que se va a poner difícil. El pulso político va a ser muy complejo, sobre todo en el 2020, que es un año electoral ya por lo menos en el tema municipal. Así que yo creo que no va a ser nada fácil enfrentar esta situación. Lo digo porque no se ha querido tomar en serio la reactivación económica por parte de este gobierno. Luis Paulino Vargas, cerrando porque también tenemos... Sí, Laura, nada más agregar que esto ratifica
algo que yo he dicho aquí mismo en entrevistas con usted más de una vez. Uno de los grandes obstáculos que el gobierno de Carlos Alvarado va a enfrentar para poder cumplir con sus metas en el tema fiscal, las metas que han establecido y que el mismo Banco Central las elaboró con gran sofisticación, con gran refinamiento, uno de esos grandes obstáculos es que esto va a suscitar muchísima resistencia social, muchísima resistencia política. Y entonces va a ser esa conflictividad social a que esto da lugar, es una de las razones, no la única, una de las razones por las cuales cumplir va a ser muy difícil, sobre todo porque todo esto se ha llevado adelante generando tremenda división social, generando heridas, resentimientos, malestares, furias, hay muchísima gente molesta, muchísima gente furiosa, y encima de ese malestar que está ahí acumulado, se viene algo como esta regla fiscal que inevitablemente es conflictivo para complicar mucho más el panorama. Costa Rica necesita consensuar y dialogar. Desgraciadamente no ha habido capacidad para eso y desgraciadamente estos liderazgos políticos han sido claramente incapaces de conducir el país, de convencer, de persuadir para caminar en esa vía de diálogo. Cabe recordar que nosotros buscamos también la participación de tanto la ministra o de autoridades del Ministerio de Hacienda para que estuvieran esta mañana con nosotros ampliando sobre el tope al gasto, ¿verdad? Sobre este límite que ya se puso un porcentaje, 4,67, pero no tuvimos respuesta de que pudieran acompañarnos esta mañana para poder entenderlo, bueno, la posición y poder comprender con mayor amplitud ya esta medida. Hay comentarios y se los voy a empezar a leerlos para quienes nos siguen por 13 Costa Rica Televisión, están en pantalla también. Dice Mario Villalobos, la regla fiscal es inconstitucional, pues para el caso del 8% del Producto Interno Bruto para la educación, si un año se asignó el 8% de la educación y se le aplica la regla fiscal, va a hacer que el siguiente año el presupuesto para educación sea menor que el 8%. Mauricio Castro comenta, pregunto, llevar la economía a un nivel inmanejable de endeudamiento implicaría cortar el gasto, inversión y crecimiento PIB de forma abrupta. La regla fiscal propone hacerlo, pero de forma progresiva. Eso dice Mauricio Castro. ¿Quieren contestar esta última pregunta? Usted, Luis Paulino, y también Leiner Vargas, economistas. Lo hace de forma progresiva, pero con efectos recesivos, con efectos depresivos sobre una economía que ya está bastante depresiva. Es una mala medicina. En general es una mala medicina y es particularmente una mala medicina en un contexto de una economía tan débil que crece de una forma tan mediocre, que tiene problemas del empleo tan graves. Como lo dije antes, Costa Rica necesita una regla fiscal consensuada, selectiva y como parte de un programa mucho más amplio que debe incorporar un esfuerzo muy grande de reactivación económica. Si no somos capaces de reactivar la economía, salir de este atolladero va a ser muchísimo más difícil. Y el costo social, político, humano que esto va a conllevar va a ser muchísimo más alto. Ya lo está haciendo y podría serlo mucho más en el futuro. ¿Va a afectar, de esa manera, piensa usted también, Leiner Vargas? Sí, yo creo que el balance... A propósito de esta pregunta. Sí, yo creo que si no se corrige, digamos, el rumbo en materia de crecimiento económico, si seguimos con una estrategia tan restrictiva por parte del Banco Central y del gobierno, y si seguimos con políticas que básicamente están reduciendo las posibilidades de expansión económica, no va a ser posible, porque cada vez que nos apriete el zapato por el lado del crecimiento económico, vamos a tener que hacer un ajuste más fuerte y vamos a tener que pagar intereses más caros. Esta es la consecuencia de no tomar medidas a tiempo. Los que hemos estado en este debate desde hace ya varias décadas, sabemos que el país debió de haber tomado medidas desde hace mucho tiempo. Cuando el país las toma tarde y además las toma de manera tan restrictiva, esto es como querer ponerle un saco a una persona que no le queda ese saco. Por más que apretemos ese saco, lo va a reventar. Y desde el punto de vista social, el problema es que al final lo van a pagar los niños, lo van a pagar las personas por no tener la oportunidad de ir a una universidad o de no poder tener un servicio de salud de la manera más adecuada. Es decir, el ajuste
ajuste que estamos haciendo, en realidad lo van a terminar pagando los más débiles. ¿Ustedes creen, ya para ir cerrando, en dónde se verá? Ustedes dicen esto va a ajustar y va a implicar no que se ajuste en el pago de los intereses de la deuda, sino en los programas sociales. ¿Dónde van a ver ustedes o dónde visualizan ustedes que se va a dar mayor ese impacto? Bueno, yo creo que lo está planteando claramente ya la Caja en los servicios, lo van a plantear las municipalidades cuando venga la discusión con ellas, cuando se den cuenta de lo estrecho que es el planteamiento del presupuesto 2020 para muchas de ellas, hoy ya de por sí carentes de una serie de servicios. Lo va a plantear el sector educación y particularmente las universidades públicas. Me parece que vamos a tener una situación que se va a ir haciendo cada vez más difícil, planteo, porque además el año 2020 vuelve a ser un año político y vamos a tener un debate de ajuste en medio de una discusión política que va a complicar muchísimo más la situación y la discusión y el margen de maniobra de las autoridades de gobierno. Me parece que el manejo políticamente correcto es una concertación con las instituciones públicas de cuánto es el margen que pueden y cuáles son las posibilidades de ir ajustando esos presupuestos a lo largo del tiempo y no simplemente una regla pareja para todos, porque no todos están en las mismas condiciones. Ok. Muy rápidamente, Luis Paulino. Sí, nada más cerrar diciendo que si bien la ley no contempla penalizaciones si se incumple la regla fiscal, la ley sí le concede un poder tremendo al Ministerio de Hacienda, como le concede un poder tremendo al Mideplan en materia de empleo público. Como muchas veces lo dije desde hace mucho tiempo, es una ley que tiene una inspiración tremendamente antidemocrática, que implica una gran concentración de poder, y por ahí desde el Ministerio de Hacienda podríamos ver torceduras de brazo a más de una institución para obligar a ajustarse a los límites de gasto que desde el Ministerio se establecen, con consecuencias seguramente graves socialmente. Ahí va a salir perjudicado el PANI, va a salir perjudicado el IFAN, va a salir perjudicado INAMO, entre tantas otras instituciones, aparte de las municipalidades o las universidades, como ha dicho Leiner, aparte de la Caja, y eso es lo que a mí más me preocupa. Dentro de todo este panorama, el punto donde yo siento una mayor preocupación es las consecuencias que esto pueda tener para la atención de salud por parte de la Caja. Gracias, Luis Paulino Vargas, gracias, Leiner Vargas, economistas, por ponernos en perspectiva el tema del tope ya definido por el Ministerio de Hacienda, 467, no puede crecer más de eso el gasto, y tratamos, como dijimos, de que estuvieran representantes del Ministerio de Hacienda esta mañana acompañándonos para abarcar, a valorar este tema, analizar este tema más bien. Ya venimos, el tema del fenómeno del Niño, el menos lluvias. Este proceso de menor cantidad de lluvias en el país se va a extender a lo largo del año. El análisis y los impactos que va a haber entre los sectores agrícolas también lo vamos a ver aquí en la revista. Quédese con nosotros.